Estamos en Devocionales Cristianos Juveniles y hoy vamos a ver un tema muy especial relacionado con las fechas que están próximas a celebrarse. Bueno, aquí estamos en México y estamos a 24 de octubre del año 2014 y vamos a ver un tema que el día de hoy en la iglesia a la que asisto se impartió. Dios me dio la oportunidad de compartirlo con nuestros hermanos allá en una iglesia que se llama Monte Oreb, que está en La Piedad, por acá por Querétaro. Y el tema era titulado ¿Por qué no celebramos el Día de Muertos? Y bueno, para todo esto les dejo el documento en la descripción del video, donde ustedes pueden descargar el documento y tomar algún dato por si lo necesitan. El tema es ¿por qué no celebramos el Día de Muertos? Y para esto vamos a estar viendo algunos textos, algunas consideraciones. Agregué algunos temas de importancia como introducción acerca de que si todas las tradiciones son malas y cómo debe ser nuestra postura ante esto. Y bueno, nosotros ahora vamos a dar comienzo. ¿Por qué no celebramos el Día de Muertos? A manera de introducción, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que todas las tradiciones son malas? ¿Todas las tradiciones serán malas? Porque esta festividad, actualmente la gente dice, bueno, es que no hay que perder nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y pues hay que mantenerlas vivas. Y generalmente en las escuelas, en los trabajos se ponen adornos, en las escuelas se ponen altares, se les piden a los niños que lleven una ofrenda, una fruta, que den una cooperación. Pero ¿cuál debe ser la postura de nosotros como cristianos? Y aunque en México la festividad de Halloween no es propiamente de México, también se ha adoptado por esta cercanía que tenemos también con el país vecino, Estados Unidos. Y también ya es parte de nuestra cultura que muchos jóvenes hagan fiestas en relación con Halloween, las fiestas de disfraces y todo esto. Pero la postura de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debe ser una. ¿Y en base a qué? En base a lo que está en la palabra de Dios. Algo que voy a decir ahora es muy importante y debemos poner atención. El determinante de nuestras acciones no son nuestras emociones ni las tradiciones, sino es la palabra de Dios. Otra vez, el determinante de lo que nosotros hagamos debe ser basado en la palabra de Dios. Y este es un estudio un poco largo, trataré de no llevarme mucho tiempo en los temas lo que damos en la escuela, que se dan en la escuela dominical en las iglesias. Esto lleva una hora, más de una hora, pero lo voy a tratar de resumir rápidamente para captar el mensaje principal. Entonces, primero, ¿todas las tradiciones son malas? Hay por ahí una imagen circulando que ahora se las muestro, donde dice lo siguiente. El Papa Francisco aparece diciendo: la interpretación de la Escritura es válida cuando es fiel a la tradición y al magisterio de la Iglesia Católica. Carlos Spurgeon, un predicador antiguo, dice: la Iglesia no determina lo que la Biblia enseña, sino que la Biblia determina lo que la Iglesia debe enseñar. Entonces, vamos a partir con esto. Nosotros como cristianos debemos basarnos en lo que decía, que nuestra postura es bíblica. Si alguien más, sea la tradición, sea una costumbre, sea algún otro libro, opina algo diferente a lo que está en la Biblia, para nosotros no lo tomamos como ley. No lo tomamos como algo que debemos seguir. Porque la misma palabra en 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. 2 de Corintios 10:11 nos menciona: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Juan 5:39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y uno más, Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que si tu obediencia está dirigida exclusivamente a lo que dice la palabra de Dios, continuemos adelante. Si tú estás pensando que la tradición de alguna iglesia católica, cristiana, testigos de Jehová, mormones, llámese como se llame, está por encima de la palabra de Dios, yo te pregunto,
es preferible obedecer a Dios o a los hombres. Y dado que Dios no se puede contradecir a sí mismo, es importante que nosotros distingamos qué palabra, qué comentario, qué cosas está diciendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, partiendo de esto, el fundamento de lo que nosotros vamos a decir aquí es la palabra de Dios. Bueno, continuando, ¿todas las tradiciones son malas? Y esto es como pregunta en base a lo siguiente. ¿Hay fundamento bíblico que diga que no se debe celebrar el Día de Muertos? ¿Hay fundamento bíblico que se diga que no, Halloween se debe desechar? Así que se diga. Tal vez no vamos a encontrar algo que diga no celebren Halloween, no, pero Dios prohíbe ciertas cosas. Pero primero lo primero, ¿todas las tradiciones son malas? La palabra tradición en la Biblia es la palabra griega paradosis. Paradosis aparece 13 veces en el Nuevo Testamento y es traducido 10 veces como tradición. Es decir, de todas las 13 veces que aparece en el Nuevo Testamento la palabra paradosis, en la traducción Reina Valera 1960 aparece 10 veces. Pero vamos a encontrar 3 ocasiones en la que esta palabra paradosis es traducida de otra manera. La palabra paradosis aparece en los textos de 1 de Corintios 11:12, 2 de Tesalonicenses 2:15 y 2 de Tesalonicenses 3:6, traducidas como instrucciones, doctrinas y enseñanzas. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Bueno, Reina y Valera, que son los apellidos de los que tradujeron la Biblia en la versión Reina Valera 1960, ellos venían del movimiento protestante que había salido precisamente de la protesta que se hacía contra la Iglesia Católica, que sostenía que las tradiciones tenían fuerza también para determinar la enseñanza en la Iglesia. Ellos tenían este concepto de tradición y no lo tradujeron de esta manera, sino que pusieron doctrina, enseñanza, instrucción, que al fin y al cabo están correctamente traducidos. Pero vemos que antiguamente la palabra de Dios, los antiguas personas de la iglesia primitiva, ellos no tenían Biblia. ¿Cómo es que entonces se daba a conocer la doctrina? A través de la comunicación oral. Es decir, unas personas decían, el Señor Jesucristo dijo esto, que son instrucciones, enseñanzas, doctrinas, tradiciones, una tradición oral. Así es como se empezó a comunicar la palabra de Dios. No todas las doctrinas, vemos con esto no todas las tradiciones son erróneas. ¿Quieres ver otro ejemplo? Juan 10:22 nos dice este texto: celebrándose en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. La fiesta de la dedicación no es una fiesta que esté marcada que deben celebrar el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Tú podrás encontrar muchas fiestas que Dios dice que se celebren. La Pascua, la fiesta de los tabernáculos y bueno, entre muchas otras. Mas sin embargo, la fiesta de la dedicación surgió siglos antes de que Cristo viniera, dado que hubo un hombre llamado Antíoco Epifanes que profanó el templo de Israel. Viniendo a él y haciendo abominaciones en ese templo, sacrificó hasta un cerdo, cuenta la historia, en el templo de Dios, cosa que era abominación para el pueblo de Israel. Entonces la rebelión conocida como de los Macabeos se levantó, sacaron a estas personas y entonces ahora se conmemora esta fiesta de la dedicación porque ellos rededicaron el templo a Dios. Esta fiesta entonces no fue instruida directamente por Dios, sino que nació a través de una tradición. Y vemos cómo el Señor Jesucristo aquí en ninguna manera condenó esta tradición. Y bueno, tú ves ahí el ejemplo. El Señor Jesús no condena las tradiciones. Pero, ¿cuál debe ser la pauta que debe marcar cuando una tradición es buena o una tradición es mala? Un ejemplo más. La de Dios en Mateo 7:1 y hasta el 7:12 es una historia, es un relato bíblico que la Biblia nos enseña. Está un poco largo, no lo vamos a leer todo, pero en resumen es esto. Los fariseos en ese tiempo tenían una tradición y era que ellos se lavaban las manos antes de comer porque para ellos era necesario para purificarse, para santificarse. Y lo tenían como una tradición muy fuerte y no comían incluso si no se lavaban las manos. Entonces ellos una vez vieron a Jesús y a sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no van conforme a la tradición de los ancianos y se lavan las manos? Y no se lavan las manos, comen con sus manos inmundas.
Y entonces el Señor Jesucristo le responde: hipócritas, dice, bien profetizó Isaías acerca de ustedes, que de labios me adoran, pero con el corazón, nada. O sea, solamente, ¿por qué? ¿Pero por qué dice el Señor esto? Porque Él estaba viendo que estas personas, con sus tradiciones, también invalidaban los mandamientos de Dios. Les pone un ejemplo. El pueblo de Israel tenía una tradición llamado el Corbán, en el cual ellos podían dedicar todos sus bienes a Dios y por eso eximirse de la responsabilidad de decir, bueno, si ya todo es Dios, ya no le tengo que dar a mis padres. Entonces, si un israelita se enojaba contra sus padres, decía, declaro todos mis bienes Corbán, y ahora, para mis padres, pues ya no tengo esa responsabilidad, invalidando así el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ellos por sus tradiciones invalidaban los mandamientos de Dios. Es aquí cuando el Señor Jesucristo entonces condena la tradición. Entonces, la tradición es mala, incorrecta, cuando ésta va en contra de la misma palabra de Dios. Esta es una de las partes importantes. Las tradiciones son malas cuando van en contra de la palabra de Dios. Es por eso que nosotros, como cristianos, pues sí celebramos, recordamos el Día de la Independencia, de la Revolución, hablando aquí en México, Navidad, los cumpleaños y otras festividades que no van en contra o no hacen nada que vaya en contra de la palabra de Dios. Mas llámese como se llame la tradición, haga lo que haga, si va en contra de la palabra de Dios, nosotros no debemos participar de ellas. Halloween y Día de Muertos son una de estas tradiciones que van en contra de la voluntad de Dios y es por eso que nosotros nos apartamos de ellas. No es que nosotros seamos unos rebeldes y no queramos participar y digamos, no, somos muy religiosos y esto y lo otro. No. Es solamente cuestión de si obedezco o no obedezco lo que está en la palabra de Dios. Exagerados dirán muchos. Bueno, son personas que no han resplandecido la luz de Cristo y no pueden ver la gravedad de desobedecer lo que Dios nos ha mandado. Es por eso que nosotros debemos tener cuidado también en estas cosas. Y bueno, entonces podemos decir, no todas las tradiciones son malas, sino aquellas que van en contra de la palabra de Dios. Y tal vez digamos, bueno, si no todas las tradiciones tienen un fundamento bíblico. No es solamente si tienen o no tienen fundamento bíblico. Porque podemos celebrar, por ejemplo, Día de la Independencia. No tiene un fundamento bíblico, pero es algo que nosotros celebramos. No va en contra de la palabra de Dios. No dice, no hace nada, no hacemos nada que vaya en contra de la palabra de Dios. Pero Día de Muertos es algo que va en contra de la palabra de Dios. Y bueno, continuamos. Con esto voy a hablar solamente un poco, una introducción a de dónde viene Halloween, Día de Muertos. El Halloween tiene sus orígenes, los historiadores coinciden en su mayoría, en que todo esto tiene su comienzo hace cientos de años atrás con un pueblo llamado los celtas, los cuales tenían unos sacerdotes llamados los druidas. Ellos celebraban 4 festividades al año. Entre una de ellas celebraban el 31 de octubre a uno de sus dioses, que es el Señor de la Muerte, o Samaín, así está escrito, Samaín. Y le celebraban a él y decían, ellos tenían la creencia de que en este día, que marcaba también el comienzo del invierno para ellos, la línea que separaba a los vivos de los muertos se volvía muy delgada y entonces los muertos, los espíritus de los muertos regresaban. Y entonces lo que hacían estos sacerdotes druidas es que ellos incluso se ponían cabezas de animales, se disfrazaban con pieles de animales para que los espíritus los confundieran y no los atacaran a ellos. Y ellos también sacrificaban en este día a una virgen o a un niño de entre el pueblo. Iban a las casas de los que vivían ahí y pedían a una virgen o a un niño. Si estas personas accedían, les dejaban una fruta con una vela dentro y esta era una señal para que los espíritus de los muertos ahora ya no les hicieran nada a esta familia. Mas sin embargo, si esta familia se negaba, marcaban esta casa, dando así una señal de que los espíritus podían ir a esa casa y atacarlos. Y a esto se le llamaba en ese entonces trato o treta, lo que actualmente podemos conocer que es como truco dulce. Van los niños, piden y dicen truco dulce y bueno, tú ya sabrás acerca de esto, ¿no? Sí. Pero fíjate cómo todo esto tiene un trasfondo satánico, porque es la realidad. O sea, ¿quién sacrifica a una persona al Señor de la Muerte?
Esto es todo un trasfondo satánico. Los irlandeses, que eran parte de este pueblo celta, fueron ellos los que transmitieron en su mayoría estas tradiciones a los países anglosajones, Inglaterra, Estados Unidos, y ellos fueron los que empezaron a adquirir estas costumbres y a celebrar esto. La palabra Halloween no es más que una contracción de una palabra que significa la víspera de todos los santos o el día de todos los santos. Y bueno, cuando estos pueblos celtas empezaron a adquirir la religión católica, se empezaron a mezclar muchas cosas y bueno, así es como se empezó a originar el día de Halloween. Pero aparte, fíjate, todo esto, es que hay muchas cosas, por eso es que no nos debemos confundir. Velo de esta manera, ya hablamos un poco de Halloween, 31 de octubre. 1 de noviembre, la Iglesia Católica instituyó una fiesta llamado el Día de Todos los Santos, en la cual, como ellos dicen, se recuerda a todos los santos conocidos o no conocidos que han llegado al cielo. Y ellos dicen que estos santos se les recuerda y que ellos son los que interceden por nosotros. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de que si los santos todavía nos pueden escuchar? Más adelante lo vemos, poco a poco, esto solamente es la introducción. Esto fue el Día de Todos los Santos. Y después, otros años adelante, surgió otra festividad llamada el Día de Todos los Difuntos, que se celebraba, que se celebrara el 2 de noviembre, en la cual se recordaba a todas aquellas personas difuntas que no habían, que se cree, así ellos lo dicen, que están en el purgatorio, los cuales han cometido pecados veniales, que son pecados más graves que una falta, pero menos graves que un pecado mortal, y por los cuales uno puede pedir para que su alma sean purificadas y ahora salgan del purgatorio. Fíjense, todas estas costumbres tienen aquí sus orígenes. Ahora, también tenemos nosotros una tradición. Los mexicas, como les quieras llamar, ellos tenían una tradición también. Ellos creían en la vida después de la muerte. Ellos creían que iban a un lugar llamado Mictlán, o depende de la muerte que hayan tenido, iban a otro lugar, pero Mictlán es uno de los más conocidos. Y estas personas, cuando morían, eran enterradas y podía ponerse acompañante a un perro, comida y utensilios, porque ellos creían que para llegar a Mictlán tenían que pasar un río muy grande y el viaje era un viaje difícil. Y ellos celebraban casi todo un mes, más o menos lo que ahora es el mes de agosto, que los muertos podían regresar y se les ofrecía comida para que ellos pudieran regresar y tuvieran suficientes fuerzas para regresar. Ahora, cuando los españoles vienen y conquistan a los mexicas, surge algo que conocemos como sincretismo, que no es más que tratar de conciliar unas creencias con otras creencias y tratar de mezclar ahí y hacer que coincidan. Los españoles católicos empezaron ahora de adoctrinar a los mexicas y ellos dijeron, bueno, los mexicas celebran el Día de Muertos, el Día de Muertos, nosotros tenemos un Día de Muertos, y empezaron ahí tratando de hacer que todas las cosas se encajaran. Y bueno, así es como después, ahora por eso es que se celebra el 31 de octubre, día de Halloween, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y en México, 2 de noviembre, Día de los Muertos. Esto es así como empezaron a originarse todas estas festividades. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Es lo importante, lo que veíamos al principio. No importa lo bien que te parezca a ti, lo inofensivo que te parezca a ti, lo que dice la palabra de Dios es lo que nosotros debemos hacer. En la ICIAR, que es la Iglesia Cristiana Interdenominacional a la cual pertenezco, en su segundo punto doctrinal menciona que la Biblia es la palabra de Dios, la única regla de nuestra fe a la cual debe ajustarse nuestra vida. No que nosotros debamos ajustar la Biblia a lo que nosotros queramos, no, sino que la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, es la que determina cómo es que nosotros debemos vivir en esta vida. Y bueno, vamos a leer algunos textos, los voy a mencionar. Vamos a leer algunos textos, vamos a leer Deuteronomio 18:9, dice: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego,
ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Tal vez unas palabras raras que aquí te puedas encontrar es agorero, sortílego, que no son más que personas que consultan a los astros para saber qué va a pasar en el futuro, según ellos, en el pasado, en el presente, y lo que actualmente conocemos como astrología. No debemos confundirlo con la astronomía. Los astrónomos son personas que estudian los movimientos de los astros en relación con la física y un tipo de estudio científico. Más sin embargo, los astrónomos son aquellos que creen en los signos zodiacales, que consultan a los astros. Tú habrás escuchado Piscis, Géminis y todas estas cosas. O sea que también el consultar a los horóscopos es algo más bien condenable delante de Dios. No es algo aprobado por Dios. ¿Lo digo yo? No lo decimos nosotros. No es la iglesia cristiana, no es un libro X, no, es la palabra de Dios la que está mencionando estas cosas. Pero bueno, no vamos a centrar nuestra atención en esto. Sabemos que la consulta con adivinos, que te leo la mano, que te echo las cartas, todo esto también es abominación a Jehová. Pero aquí dice que no debemos tampoco consultar a los muertos. Y vemos que todas estas tradiciones que se celebran en estos días hacen referencia a esto, a consultar, a que se cree que los muertos vienen y llegan, y eso es abominación delante de Dios. Tal vez muchos dicen, no es cierto, no vienen. Fíjense, hay personas que celebran estas cosas pero dicen, no vienen. Hay personas que dicen, no, sí vienen. Pero bueno, todo esto tiene una relación, tiene un objetivo: darle culto, reverenciar a los muertos. Los muertos, dice la palabra de Dios en Eclesiastés, ya nada saben. Ve a tu Biblia y compruébalo tú mismo, Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Los muertos ya nada saben. No es que tú vayas y trates de consultarlos y que vaya a venir y demás, no. Aunque tal vez como personas dijéramos, no, es que mi familiar, mi difunto y esto, no, sí, yo sé que él me escucha y me cuida y esto y lo otro. No es cierto. Tal vez hay personas que dicen, no, sí, y a mí se me apareció fulano y esto y lo otro. Espera, eso es lo que tú crees. Por eso es que el determinante de nuestras acciones no son nuestras emociones, sino es la palabra de Dios. La palabra dice que los muertos nada saben. Tal vez puede dolernos, pero en realidad es la verdad. Y el único que sana todas las heridas es el Señor Jesucristo. Si tú tienes una herida, el Señor Jesús puede sanar esa herida. Bueno, vamos a continuar. Dice la palabra también en Levítico 20:27, y el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados y su sangre será sobre ellos. La ley de Moisés, aquí está la ley de Moisés y era dura. Dice que no se invocaren espíritus de muertos. Lo dice la palabra de Dios. Y bueno, aquí nosotros podemos ver cómo no es cierto, los muertos ya nada saben. Hebreos 9:27. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No hay purgatorio, no hay lugar intermedio. La palabra de Dios sería contradecida si nosotros dijéramos que existe este lugar. No, los hombres mueren una sola vez y después de esto, dice la Biblia, viene el juicio. Tal vez algunos tratarán de argumentar, mayormente los católicos, con Macabeos. El libro de Macabeos menciona que en 2 Macabeos 12:46 mandó Juan Macabeo ofrecer sacrificios por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Pero bueno, señores, es aquí cuando empezamos a relacionar otras enseñanzas que nosotros también debemos adquirir. Los libros de los Macabeos es un libro apócrifo, es decir, no cumplió las características necesarias en el canón, que no es más que el conjunto de reglas que eran necesarias para que un libro perteneciera a la palabra de Dios y se dijera que fue inspirado por Dios. No lo cumplió y fue agregado después del canón. Entonces es un libro espurio, es un libro que no tiene esa autoridad y es por eso que nosotros lo desechamos. Aparte, este libro tiene enseñanzas que contradicen lo que otros libros dicen. Entonces no es algo que concuerde. No está en el canón, no fue inspirado por el Espíritu Santo, mas sin embargo, la palabra de Dios, los libros que tenemos, que son los 66 libros que también tiene la misma Biblia católica, ellos tienen Hebreos 9:27. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio.
Entonces, los muertos no regresan. Estas festividades están relacionadas con la invocación a los muertos, tienen un trasfondo satánico, están relacionados, y es por eso que nosotros no debemos participar en este tipo de cosas. ¿Qué relación, dice la palabra de Dios, tienen las tinieblas con la luz? ¿Qué relación? Ninguna. Mas sin embargo, tú y yo tenemos a un Dios que es luz, y la luz de Cristo disipa toda tiniebla. Toma a Dios con todo tu corazón. ¿Tú tienes una fe en Cristo verdaderamente? Apártate de todo mal. Apártate de todo mal y busca la santidad y ser agradable delante de Dios. Marcos 12:27 dice, no, Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Nosotros no debemos tener relación con este tipo de cosas. Los padres, los que son padres, no deben permitir que sus niños salgan y sean partícipes. No, es que solamente son los dulces, solamente es un disfraz, nada del otro mundo, todo esto es inofensivo. Espera, hay fuerzas satánicas que están actuando verdaderamente. Ábrele una puerta a Satanás y verás cómo se toma de ahí para deshacer toda tu vida, para darte la vuelta, ponerte de cabeza y demás. No le permitas a Satanás entrar a tu vida. Toma a Cristo, toma la armadura de Dios y póntela. Y sírvele al Dios todopoderoso en el cual nosotros confiamos, que es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Nuestro Dios, ciertamente Jesucristo murió, pero resucitó venciendo a la muerte. Dios está con cada uno de nosotros, de sus hijos. ¿Qué relación tienen las tinieblas con la luz? ¿Por qué has de ser partícipes de estas cosas? Apártate de todo mal y busca a Dios con todo tu corazón. Que la Biblia nos enseñe, que el Espíritu Santo nos guíe, que Jesucristo esté con nosotros. Esto es solamente así rápidamente un bosquejo de todo esto, lo que implica Halloween, Día de Muertos. Y bueno, si tú quieres aprender más, escríbenos a nuestro correo, ve el documento, descárgalo, compártelo. Si hay algo que no te parezca, coméntalo, nosotros también lo comentaremos. Y bueno, sobre todas las cosas busquemos a Dios. Y recuerda, Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de muertos. Que Dios les bendiga.